protagonistas de la historia. En compañía. 2:50 de la tarde, seguimos en compañía y usted está en sintonía de Éxitos Maracay, Éxitos 93.1. Más que nunca el movimiento a nivel internacional que ha tenido el tema Venezuela se ha sentido durante esta semana. La Unión Europea, ha habido pronunciamientos y también reuniones en distintas partes del mundo. Específicamente hoy pues han comenzado las audiencias en la OEA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Específicamente denunciaron 289 casos de tortura en la Organización de Estados Americanos, y para hablar específicamente de esto, desde la OEA hacemos contacto con Julio Enríquez, quien es coordinador internacional del Foro Penal. Julio, gracias por estos minutos, bienvenido en compañía. Gracias, Luciano y Vladimir, un gusto estar acá. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado esta audiencia específica sobre Venezuela en la OEA y específicamente qué es lo que se ha podido desarrollar hasta el momento, qué han podido conversar hasta el momento. Bueno, hoy se celebró la primera audiencia de una serie de audiencias que van a ocurrir durante los próximos 2 meses, en las cuales se va a estar analizando si se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de las autoridades venezolanas. Este análisis está siendo presidido por Luis Moreno Campo, que es el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional, y al final el objetivo es desarrollar un informe pues que tenga una conclusión sobre si se ocurrieron o no crímenes de lesa humanidad. Y pues estamos presentes algunas organizaciones de derechos humanos y algunas víctimas explicando el contexto de la situación. Sí, Julio, para conocer un poco cuál es el detalle de estas audiencias y un poco el tiempo que se llevarían, es decir, esto tiene unos lapsos ya establecidos en los cuales va a haber algún tipo de informe, de pronunciamiento. Pues las audiencias van a ocurrir, la última va a ocurrir el 30 de octubre de este año. Entonces en menos de 2 meses van a finalizar las audiencias. Posterior a eso se va a realizar un informe conclusivo que va a ser hecho por una serie de expertos internacionales basado pues, en lo que se recopila en estas audiencias. Y ese informe conclusivo, pues no existe un lapso concreto para cuándo va a salir el informe, pero según lo que han comentado las autoridades involucradas, esperan que salga en el corto plazo. A ver, Julio, estamos conversando con Julio Enríquez, coordinador internacional de Foro Penal, quien se encuentra en la OEA en este momento, en la audiencia que están haciendo sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el tiempo de la protesta. Y hasta ahora se han denunciado específicamente 289 casos, y de los cuales 192, según Tamara Suju, y directora ejecutiva del Instituto CASLA, fueron 192 personas sometidas a torturas sexuales. De aquí en adelante sabemos que entonces no hay un periodo específico para el arrojo de ese informe, pero si ese informe llega a determinar alguna sentencia negativa para el gobierno venezolano, o positiva, pero si es negativa, ¿cuál sería entonces el camino a seguir? ¿En qué beneficiaría o no eso a Venezuela en dado caso de que se dé algún juicio específico? Bueno, más o menos lo que pudiera pasar es que el informe concluya que realmente en Venezuela no han ocurrido crímenes de lesa humanidad, o que bien sí han ocurrido, hay investigaciones independientes llevadas a cabo por las autoridades locales, por los jueces, y que los jueces son suficientemente independientes para tomar decisiones imparciales. Eso sería una conclusión que indicaría que no se va a referir el caso a la Corte Penal Internacional. Si por el contrario consideran que sí hubo delitos de lesa humanidad y que no hay investigaciones reales para encontrar a los culpables y para castigarlos, pues la idea sería elaborar este informe con el objetivo de que algunos de los países miembros de la OEA y potencialmente algunos países observadores pudieran referir este caso a la Corte Penal Internacional.
Esto se está dando en el seno de la OEA, Julio, pero dado que Venezuela decidió hace algunos meses retirarse de la OEA, ¿sigue esto teniendo implicaciones para el país? Es importante entender que la OEA tiene un periodo de 2 años, el proceso para retirarse del país de la organización es de 2 años, y a pesar de que se inició el trámite, ese trámite no ha concluido. Es decir, Venezuela sigue siendo miembro pleno de la OEA, independientemente de haber manifestado que se iba a retirar. Pero independientemente de eso, este objetivo de este evento, más allá de la membresía de Venezuela o no en el seno de la OEA, es referirlo potencialmente, si se define que hay delitos de lesa humanidad y que no están siendo investigados, referirlo a la Corte Penal Internacional, que es otro organismo internacional del cual Venezuela es miembro. Aparte, pues Venezuela, si se sale del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, no significa que deja de tener responsabilidad individual los individuos que cometieron crímenes durante el tiempo en el cual Venezuela era miembro, ¿no? Claro. Y todavía lo es. Creo que queda entonces bastante claro el punto, y de verdad que te agradecemos muchísimo, Julio. Sabemos que estás bastante ocupado allá, pero gracias por tomarte el tiempo para esclarecer un poco las dudas que teníamos aquí con respecto a esa situación. Buenísimo, gracias por aclarar y por informar. ¿Dónde podemos tener de repente acceso a la información que publique el Foro Penal sobre el desarrollo de esta audiencia en la OEA sobre Venezuela? Bueno, las redes sociales de Foro Penal, la de Twitter es @porhumanidad. A través de allí se van a estar publicando informaciones relacionadas a esto, y en la página web de Foro Penal, que es foropenal.com, también hay una serie de informes y estos informes, estos reportes, sobre todo los reportes de represión, contienen la base de la información que se utilizó para presentar hoy. Julio, muchísimas gracias una vez más. Gracias a usted. Era Julio Hernández, coordinador internacional del Foro Penal. Enríquez, perdón. Quien se encuentra en la OEA en el desarrollo de estas audiencias sobre Venezuela, y que tienen que ver con los posibles crímenes de lesa humanidad cometidas por autoridades venezolanas. Uno de los casos que se han presentado el día de hoy, es el de un dirigente de Voluntad Popular, el señor Francisco Márquez, quien fue aprehendido, y bueno, él ha dado declaraciones de cómo fue aprehendido y también torturado. Declaraciones: estuve en una mazmorra pútrida donde había zancudos constantemente, me dio dengue y la comida era limitada, me afeitaron, me hicieron gritar consignas, me desnudaban y tomaban videos, hacían todo lo necesario para humillarme. Han sido parte de las declaraciones que han sido dadas el día de hoy en el foro de la OEA. Hay que tomar en cuenta y resaltar que esta es la primera vez que la OEA impulsa una actividad de este tipo, y lo hace, como todos conocemos, siguiendo la iniciativa de Luis Almagro y no de los Estados miembros. Es importante también resaltar esta audiencia será moderada por el exfiscal de la Corte Penal Interamericana, Luis Moreno Campos, quien de hecho no está cobrando por este trabajo y estará a cargo de todas las sesiones. Es decir, hay muchísimo interés internacional para esclarecer esta situación específica sobre nuestro país, y la verdad es que nosotros somos los primeros interesados en saber qué es lo que va a arrojar ese informe del que nos ha hablado Luis Enríquez. Julio Enríquez. Estamos empeñados en cambiarles el nombre hoy. Exactamente.